el efecto que él causó fue destructor. Siempre luchaba por ser la madre, mujer fuerte y valiente. Él cambió su personalidad. Ella pidió una orden de alejamiento, pero a él no le importó. Me llama una amiga y me dice algo que nunca yo pensé que iba a pasar. Yo solamente recuerdo gritar, desconsolada y no creer lo que estaba pasando. Mi gente hermosa, ¿cómo están? Este día les voy a contar una historia que para mí es muy importante y es muy especial y muy personal. Me trae a la memoria buenos recuerdos y también momentos de mucha reflexión. Entonces, sin más que decir, empecemos con este story time. A mi más hermosa, única y especial vecina, y como una segunda madre para mí. En esta historia la voy a llamar Rosa. Ay, cómo recuerdo todos esos momentos compartidos con ella. Recuerdo que ella horneaba unos deliciosos pasteles de fruta y el mejor pastel de guineo que yo he probado en toda mi vida. Recuerdo que ella jugaba conmigo, me cuidaba, me peinaba, me ayudaba en mis clases de inglés. Siempre yo estaba allí. Éramos una familia. Los desayunos en mi casa, almuerzos y cenas en casa de Rosa. A mí me encantaba estar allí. Todo era bonito. Pero con el tiempo, el esposo de Rosa se sumergió en la droga y el efecto que él causó fue destructor. Él cambió su personalidad y comenzó a maltratarla, emocional, verbal. Él estaba enfermo, era difícil. Rosa siempre luchaba por ser la madre, mujer fuerte y valiente. Ella tenía 3 hijas. Recuerdo que una noche él llegó a la casa y comenzó a gritarle, comenzó a maltratarla. Y por lo tanto, ella pidió una orden de alejamiento. Pero a él no le importó. Él seguía acosándole en las noches para provocar miedo. Con el tiempo, él tuvo que respetar esa orden para no ir a prisión. Nosotros estábamos contentos porque, gracias a Dios, todo volvió o trató de volver a ser como antes. Con el tiempo iba yo creciendo y a mis 16 años nos mudamos a otra casa. Ese día yo recuerdo, estaba muy triste porque toda mi vida yo había vivido allí y ya no iba a ser lo mismo, ya no iba a estar todos los días con Rosa. Ese día recuerdo, yo la abracé muy fuerte y le dije que cada día después de escuela yo la iba a visitar. Y no pasó mucho tiempo, todos los días yo iba a visitarla, pero ese día en particular mi mamá y yo fuimos a verla. Cuando la vi, me dijo que se sentía muy triste, se sentía mal porque ya no era lo mismo para ella, ya nosotros no estábamos allí. Me dijo que tenía un fuerte dolor de cabeza y le dije que fuéramos al hospital. Le dije una y otra vez que fuéramos para ver qué le pasaba, pero ella me dijo que no. Le dije que entonces fuéramos al día siguiente y me dijo que sí, que estaba bien. Y lo último que recuerdo fue que le dije, espérame, mañana vamos, espérame, mañana sí vamos al hospital. Y saliendo de allí, de la casa de Rosa, pasaron las horas y en mi casa y en mi ropa de dormir me llama una amiga y me dice algo que nunca yo pensé que iba a pasar. Yo en ese tiempo, y uno de niño, la verdad, piensa que todos los seres amados son superhéroes y que no le pasa algo malo, que nunca le va a pasar algo malo. Uno no sabe que todos somos frágiles y que un día estamos en este mundo y al siguiente día no. Ella me dio una noticia desgarradora. Murió Rosa.
La llevaron al hospital y allí murió. Yo solamente recuerdo gritar desconsolada y no creer lo que estaba pasando. Decirle a mi mamá y coger nosotras el primer taxi al hospital. Y cuando llegué al hospital me contaron de que minutos después de haber salido de la casa de Rosa, él llegó y entre gritos y estruendos, ella no soportó más la presión y se desplomó. Al llegar al hospital, él llegó diciendo que él era su esposo y quería verla. Y cuando ella lo vio, se enfureció tanto y le pidió a todos y gritó que lo sacaran de allí, que ella no lo quería ver. Y le dio un segundo de derrame y falleció. Yo por mucho tiempo me culpé por no llevarla al hospital cuando yo le dije. Sentí que era mi culpa. Me sumergía en el baño a llorar. Ya no hablaba con nadie. Me sumergía en mi propio dolor y no sabía cómo manejarlo, no sabía cómo expresarlo, cómo decirlo. Y mi comunicación y relación con mis padres es buena, pero no sabía en ese momento cómo manejar la situación y mis sentimientos. Así que cerraba mis ojos para verla, para poder verla otra vez. Y deseaba que cuando yo abriera mis ojos, eso fuera una pesadilla y nada más. Pero claro que no fue así. Y allí, con mis 16 años, me preguntaba por qué. ¿Por qué de esa forma? ¿Por qué tuvo que pasar así? ¿Por qué no hice más? ¿Por qué no está conmigo más? Y así, la única forma que hallé fue agarrar un cuaderno y apuntar todo lo que yo sentía, todo lo que me estaba pasando, todos mis recuerdos, todas mis alegrías, todas mis tristezas. Y fue terapéutico para mí. Allí pasé de una página a 2 a 3 y ya no recuerdo cuántas más, desahogándome y encontrándome a mí misma. Cuando por fin me pude sentir lista y preparada emocionalmente para hablar, yo le mostré todo lo que yo había escrito a mi mamá y a mi papá. Ellos entendieron por lo que yo estaba pasando y me dieron todo su apoyo. Ese fue el día en que yo pude sentir que se me fue un peso encima, que se me fueron todas esas culpas y pude sentirme bien nuevamente y tener la certeza de que no fue mi culpa y que ella siempre, siempre va a estar conmigo mientras yo viva. Ha pasado muchos, muchos años y todavía la sigo sintiendo cerca de mí, la sigo extrañando y me sigue emocionando cada vez que la recuerdo. Todos nosotros hemos perdido a alguien amado y todos nosotros lo sufrimos, lo sentimos y nos emociona recordar a esa persona amada. Debemos entender de que aunque se van de una forma material, de una forma que uno no lo va a ver en carne y hueso, pero siempre va a estar con nosotros en forma espiritual. Siempre van a estar en nuestros corazones, en nuestra mente, siempre van a estar vivos. Así que, bueno, este story time, espero que le haya gustado. La verdad que me motivó mucho al contarlo y espero que también le haya motivado a ustedes y que cuando recuerden a sus seres amados, lo recuerden siempre con una sonrisa. Y yo le doy las gracias a Dios por todo el tiempo en que yo pasé con ella, todo el tiempo en que ella estuvo aquí conmigo. Así que, bueno, espero que le haya gustado y si le gusta esto story time,
Entonces denle manita arriba y por favor suscríbanse a mi canal para ver otros videos como este y poder crecer poco a poco esta hermosa familia. Besitos. Bye.